Buenas tardes, les habla el pastor Daniel Enríquez desde Cajicá, Cundinamarca, Colombia, para esta congregación que aparte de ser una congregación también es un canal de YouTube que se llama Tierra de Rectitud. Los bendigo y vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos compete. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el amor y, y entonces vamos a iniciar el título de esta pequeña reflexión de la palabra es ¿qué es amor? ¿Qué consideramos que es amor? Algunos podríamos decir que es un sentimiento, otros podríamos decir que es pasión. Mm, Quiero aclarar que la Biblia en ninguna parte dice querer, porque algunos nos decimos yo quiero a tal persona, yo quiero mi mamá, yo quiero mi hermano, pero la Biblia no habla de querer, habla de amar. Entonces vamos a ver qué es amor. Y para tal efecto, vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Eso está en el Nuevo Testamento, ya casi al final de la Biblia, unos libros antes del libro de Apocalipsis. Y dice así, en esa porción bíblica de Primera de Juan 4, 7 al 8. Dios es amor. Tiene un subtítulo allí, en la versión Reina Valera, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, para contestar esa pregunta, ¿qué es amor? Dios es amor. Él es amor. Bueno, vamos a ver una segunda cita ahí adelante, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Dice así, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces acá en esta cita vuelve a afirmar que Dios es amor. Pero ¿qué más dice que es el amor? Miren, dicen que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces en esta cita podemos ver algo más que es amor. Amor es permanecer en Dios y Dios en nosotros. ¿Mm? Vamos a una tercera cita en el Evangelio de Marcos capítulo 12. La cita allí es un poco extensa, así que por cuestión de tiempo, no del mío, más bien el de ustedes, yo reduje bastante el tiempo que empleaba en estos videos por sugerencia de alguien que está involucrado en esto de los medios y las estadísticas dicen que las personas ven videos mucho más cortos que los que yo subía. Gloria a Dios por aquellos que no limitamos el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero yo entiendo, a veces las ocupaciones nos impiden eh, ocupar más tiempo en lo que es más importante, porque pues realmente lo más importante en nuestras vidas debiera ser el tiempo que empleamos estudiando, escuchando la palabra de Dios. Dice Marcos 12, versos 28 al 34, pero ya les digo que voy a leer. La cita como tal es del 28 al 34, el que quiera leerlo allá en su casa, más tardecito, le sugiero que lo haga. Yo voy a leer a partir del versículo 32. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y ya ninguno osaba preguntarle. Voy a devolverme un poquito al versículo 29. Allí dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En esta porción bíblica voy a tomarme un poco de tiempo para explicarla un poco más, para contextualizarla. Dice la Biblia allí que uno de los escribas eran como personas que tenían cierto rango religioso en la cultura de aquel tiempo. Formaban parte de uno de los grupos que cuestionaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Ellos no creían que Él fuera el Mesías, ellos no creían que Él fuera quien decía ser, que Él fuera el Hijo de Dios, que fuera el Salvador. Entonces buscaban la manera de cuestionarlo y de hacer lo que se contradijera. Y generalmente venían cuando Él estaba predicando y le lanzaban preguntas buscando hacerlo quedar mal, dejarlo mal parado, pues, delante del auditorio. Y así uno de estos escribas se acercó y le preguntó cuál era el primer mandamiento de todos. Y el Señor, pues, con su infinita sabiduría, conociendo su palabra porque Él la inspiró, recordemos que Jesucristo es Dios, le respondió que el primer mandamiento era amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y que el segundo era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, allí miramos qué más es amor. ¿Qué es amor? Recordemos la pregunta con la que iniciamos esta enseñanza. Amor es un mandamiento. Es un mandamiento. Y también, según el final de la cita, es decir, en el versículo 34, miremos lo que dice la segunda parte. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué es esto? Si no estamos lejos del reino de Dios, entonces ¿cómo estamos cuando estamos en amor? Estamos cerca del reino de Dios. Pero empecemos entonces mirando cómo comienza el amor según esta cita. Devolvámonos de nuevo al versículo 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 21. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, la principal relación que tenemos los seres humanos, podríamos decir que es con Dios, pero en realidad no es con Dios. La principal relación que tenemos los seres humanos es con nosotros mismos. Según este versículo, el amor empieza conmigo mismo. Yo tengo que aprender a amarme a mí mismo, a aceptarme como un ser humano con muchas cualidades, con muchas virtudes, pero también con algunos errores. Un ser humano que se equivoca, pero aún así amarme, tolerarme, ser paciente conmigo mismo, poner mi mejor esfuerzo en ser una persona mejor cada día con la ayuda de Dios. Amarme a mí mismo. Después dice, amar al Señor nuestro Dios, ¿cierto? Con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Amar a Dios, la segunda relación del ser humano, relacionarme con Dios adecuadamente, aprender a amarlo, a reconocerlo como Dios, como el único Dios verdadero, como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador. Y tercero, amar a mi prójimo como a mí mismo. Poder considerar al que está pasando necesidad y ayudarle en la medida en que para mí sea posible. Sentir compasión de aquel que otros desprecian, de el indigente que mendiga en la entrada de una panadería y al cual todos miran mal y le hacen el feo porque huele a feo, obvio, no se ha bañado, no tiene un hogar. Sentir compasión de él y regalarle un pedacito de pan, un cafecito caliente. Sentir compasión de aquellos que son esclavos de Satanás, de aquellas niñas que están vendiendo su cuerpo en una esquina para consumir drogas o alcohol,
o para llevar dinero a su casa. Sentir compasión del hombre que se viste de mujer también para vender su cuerpo en una esquina para consumir drogas. Sentir compasión del que está en una cárcel. Ellos son mi prójimo. Y en este contexto, mi prójimo principalmente, la palabra prójimo viene de próximo, son mi familia, los primeros a los que yo tengo que amar, a los que tengo que demostrarles que Jesucristo habita en mí, que el amor de Dios habita en mí, es a mi familia, es a los primeros que tengo que demostrarles que Dios de verdad está haciendo una obra en mí. Bueno, les agradezco mucho a todos los que vean y los que vayan a ver en el futuro este video y los bendigo. Les repito, soy el pastor Daniel Enríquez de la congregación Tierra de Rectitud de Cajicá, Cundinamarca. Aparte de ser una congregación, también tenemos este canal donde subimos semanalmente videos según la voluntad de Dios, eh, buscando ganar nuevas almas para el reino de Dios, extender el reino de Dios sobre la tierra. Si tú no conoces de Dios, si quieres conocerle, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mmm, y así recibir la salvación de tu alma, puedes hacerlo muy fácilmente. A través de una corta oración con tus propias palabras, dile que lo confiesas como tu Señor, como tu Salvador, y a través de eso recibe la salvación de tu alma y recibe el sello del Espíritu Santo de Dios, y Él te guiará a toda verdad. Los bendigo a todos. Eh, Les recuerdo, nos congregamos en la ciudad de Cajicá los días sábados a las 3 de la tarde en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, Colombia. Si alguien vive cerca, si alguien quiere venir, si alguien quiere hablar conmigo o con mi esposa, quiere un consejo a la luz de la palabra de Dios, con mucho gusto estamos para servirles. En los comentarios de este video puedes escribirnos y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Te bendigo. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo te bendigo. A ti y a todos tus seres queridos. Que pasen buena tarde.